Muy buenos días, amigos textileros. Un lindo día para todos quienes interesan nuestros vídeos. Esta área es desde área de tela acabado, como dijimos antes, hasta esta pared hacemos todo el control de calidad. Bien, aquí ese es el último control de calidad. Tendimos la mesa, sacamos la gramaje, su tacto tiene veteado y quiebra, etcétera. Analizamos todo, su rendimiento, su gramaje, y después cada rack, cada espacio clasificamos según su rendimiento, según tipo de tela y según la utilización. Ejemplo, es una tela feliz. Nuestra fábrica se llama Sport y ese es de una tela de 1,80 de rendimiento. Es un feliz perchado, 96 de ancho, 1,80 de rendimiento y con hilo peinado, cara y bucle, donde sacamos la pelo o pelusa, es de un hilo cardado, por eso tiene mucho más durabilidad, mejor tacto y mejor parámetros. Aquí tenemos una tela, nuestra fábrica se llama Evelyn, es un jersey de 3 metros con hilo peinado, 86 de ancho, 3 metros de rendimiento. Ejemplo, pase los dos telas y nuestra Lacoste es un piqué, doble piqué o piqué original que llamamos, 120 de ancho, 1,80 de rendimiento. Ese también nuestro Sport, pero ese es otro dibujo y ese es, nosotros llamamos super oscuro, tiene líneas ahí si pueden ver, si distinga. Es otro tipo de tejido, otro tipo de hilo, pero es de característicos, gramaje, centímetro cuadrado y de ancho es de mismo, solo otro tipo de hilo y otro tipo de tejido. Ese también utilización para chompa, conjunto, pantalones, etc. Aquí tenemos nuestra tela bebé, si pueden distinguir ahí. Es un jersey de 330 de rendimiento, 86 centímetros de ancho, abierto 164, tubulares es de 86 centímetros. Esta tela también, utilización de ropa bebé, conjunto, BBD, etc. Y confeccionan la ropa de bebé. Esta es de nuestra tela de Jerezano. Es un interlock poliéster 100% para tela deportiva y apta para sublimación. Esta tela es de nuestra tela deportiva, se llama Messi. Tiene unos dibujos y unas figuras encima de tela y hecha con microfibra, fibra y alto absorción y mejor caído y mejor facilita la costura. Aquí tenemos otra tela, es de nuestra tela Ajax, es un poliéster spoon y es un tacto sedoso y ancho 86 y rendimiento 340 más o menos, 5 más, 5 menos. Y aquí en esta área tenemos nuestra tela abierto. Por ejemplo, tenemos Ankara para boxer, 3 metros de rendimiento, 1,80 de ancho. Tenemos Istanbul, 2,30 rendimiento y 1,80 de ancho. Tenemos la tela estampado. Por ejemplo, tenemos el jersey y poliéster algodón y jersey poliéster con licra y jersey poliéster algodón con licra. Y tenemos la feliz o sport, nuestra sport perchado y para las chompas, camisetas, y también tenemos la feliz licra estampado para conjuntos, para chompas y camisetas. Esa es de nuestra tela Julie. Se utilizan para tela deportiva, traje de baño, etc. 1,80 de ancho, 2 metros de rendimiento promedio. Eso se utilizan para de ropa de ciclistas también. Es un poliéster pesado y con licra. Tenemos siempre stock para despachar y hacerle, ahí está arriba también, hacerle surtido. Nuestra línea de animal print es un feliz estampado, 1,80 de ancho y 1,80 de rendimiento. Y arriba si pueden verla más Istanbul y más Ankara. Y ahorita estamos sacando un nuevo tela, se llama Zeus, es un interlock con licra, es para hacer blusas, conjunto
y ropa deportiva o combinación con tela sport. Y nosotros pensamos y tenemos idea que esta tela también va a salir bastante, y como Julie, como de jersey, licra de que hicimos. Esta tela es desde nuestra Lacoste, es un piqué, es un doble piqué, y es original piqué, llaman a muchas partes, y 1,20 de ancho, tubular, 2,40 es abierto, y tiene un rendimiento de promedio 1,80 metros por kilogramo, pero también tenemos más livianos, por ejemplo 2,10 metros por kilogramo, y también tenemos 1,60 más pesado metros por kilogramo. Esas vienen con sus accesorios, con cuellos y con puños. Para Sport hicimos un rip con licra que prenda dura mucho más tiempo, porque cuando ponemos la licra para los brazos o de elástico, cuando no tienen licra, a veces con efecto de lavador, secador o lavado, queda y no regresa, no tiene resorte. Por eso aumentamos la licra, que ropa se vea más tiempo, se vea más nuevo. Este rack, si pueden ver, todos son sport con hilo peinado, que tenemos de laterí, tenemos melange, tenemos listado, tenemos super claro, tenemos super oscuro, tenemos hiper oscuro. Ahí clasificamos según tipo de hilo, según tipo de tejido, pero al final todos son sport, todos son feliz perchado tubular, 96 centímetros y 1,80 de rendimiento. Aquí es este logístico, cogen su pedido, analiza cliente, y después cada persona, un cliente, y se acumula su pedido, y después ponen esta área con transporte hacemos llegar hasta puerta de nuestra cliente. Esos ejemplos están facturados, listos para despachar. Tenemos otra tela, se llama Turco. Es de 1,55, 1,60 de rendimiento y 90 centímetros de ancho y plegado. Se utilizan para pantalonetas, para pantalón, para camisetas pesados, hasta conjunto utilizan esta. También tenemos un poco más liviana, 1,80 de rendimiento y 90 de ancho. Y también tenemos una tela, se llama turca, esa rinde 2,10 y se utiliza más camisetas y para la BBD o para la ropa interior dentro de conjuntos, o para la boxer y para la ropa interior. Y esta tela, según la región, utilizan 1,60 de rendimiento. Algunas regiones utilizan 1,80 de rendimiento, porque es 1,80 más liviano que 1,60 y pantalón sale más liviano. Aquí tenemos nuestra nueva tela Zeus, es un interlock con licra. Aquí abrimos uno. Aquí, por favor. Ese es de aquí. Es un interlock con licra, y ese es de para buzas. Tenemos tres diferentes rendimientos, tres diferentes gruesos. Ese es de utilizar para buzas y para ¿cómo se llama? Conjunto dentro de tela sport y dentro de conjunto de ¿cómo se llama? De calentadores. Ese es de nuestra tela Ankara. Ese es de utilizan para ropa interior y para boxer. 1,80 de rendimiento, es un jersey licrado, y ese tenemos la 2,20, 2,60, 3,10 y 4 metros de rendimiento según la utilización, según el mercado. Esos amigos textileros, ese es de bodega de tela terminado. Tenemos para sublimación, tenemos para tela deportiva, tenemos para calentadores, tenemos para ropa interior, boxer, short, etc. Siempre tratamos de tener el stock para abastecer el mercado, pero no muchas cantidades, porque por tendencia de moda, por tipo de tela y colores están cambiando.
para poder adaptar al mercado, no tener mucho stock. Por eso controlamos los stock según estadísticos y según análisis de meses o años anteriores, cuál tela como salido, qué color es salido, qué tipo de tela ha salido. Envío un inmenso abrazo desde Faldas del Cotopaxi. Sean felices porque merecen.